reflexionemos, en sí, cuando vayamos a explicar otras cosas más acerca de algo que nos estamos reflexionando, objeto, algo que queramos mencionar. Ahí es donde nos ayuda para separar un poco lo que estoy haciendo. Buenos días, jóvenes. Disculpen el atraso, acabo de salir de una clase previa a la de ustedes y estoy a las carreras cambiándome de sala. Los saludo a todos. Tengan ustedes buen día. Y permítame un minutito, por favor. Voy a escapar un ratito. Mientras tanto, vayan buscando para definir dónde hemos quedado la última clase, por favor. Ahora sí, muchas gracias. ¿En qué hemos quedado la última clase? Hemos visto distribuciones bidimensionales, ¿no? Sí. Si no me equivoco, este ejercicio hemos resuelto y hemos hecho las interpretaciones que están aquí abajo de todo este legulegus que hay. Todas estas interpretaciones. Sí, buenos días. ¿No está compartiendo su pantalla? Ya. Un ratito.
Me olvidé de eso, me olvidé un ratito. Tienes razón, no estoy compartiendo pantalla. Ahora sí. Les decía que habíamos visto este ejercicio desde acá, donde ustedes han trabajado completando la tabla a partir de esta y hemos llegado en esta tabla. ¿Han hecho, no ve, ustedes ese trabajo o no han hecho ese trabajo? Sí, Muy bien. Muy bien, solamente que ese trabajo no les he enseñado de cómo hacer esta tabla utilizando el Excel. Eso no les he enseñado, que yo recuerdo. Entonces, voy a aprovechar este momento para hacer eso. Bueno, voy a crear otra página. En esa página vamos a trabajar. De esta voy a rescatar solamente esta. Desde acá hasta acá, que son los datos originales. Control C. Y vengo acá con Control B. Muy bien, aquí está los datos originales con los que hemos trabajado. Aquí está el identificador. El identificador significa identificando a cada uno de los estudiantes, las notas de matemáticas y de lenguaje, que son estas notas que hemos utilizado. ¿De acuerdo? Cuando nosotros vamos a utilizar Excel, en este caso, para el uso de las tablas de doble entrada, lo que nosotros disponemos es de este archivo o este comando de al insertar. Insertar tenemos la construcción de tablas dinámicas. Tablas dinámicas que se pueden definir desde distintos tamaños en función del número de filas y número de columnas que nosotros queramos. Para poder construir estas tablas dinámicas, lo que nosotros tenemos que hacer es lo siguiente. Se ha definido que nosotros utilicemos intervalos de frecuencia de amplitud constante e igual a 10 para ambas variables. Entonces, eso nos ha permitido, ¿qué cosa? Definir los intervalos para las notas de lenguaje y los intervalos para las notas de matemáticas. Entonces, aquí nosotros podemos lo mismo hacer con la máquina con el Excel, definir los intervalos. Entonces, yo necesito codificar aquellas notas que van a estar en el intervalo 1, en el intervalo 2, intervalo 3, y así sucesivamente los intervalos que se hayan definido en base al criterio de la construcción. Por consiguiente, tendríamos esta situación. Voy a copiar de acá. Voy a copiar de acá esto. Tendríamos un control C y aquí tendría un control B, que sería la definición, y tendría también la definición de esta
control C, control B. Sería la definición de todo ese sector. ¿Sí? Yo puedo esto disminuir el tamaño para que pueda entrar los datos. Eso es simple decoración, no hay ningún problema en eso, no hay ninguna dificultad. Estamos cumpliendo con las exigencias del enunciado de que la amplitud debe ser constante e igual a 10 para ambas variables. Entonces tenemos esa situación. Las tablas estarían dadas de esta manera. La parte central de la tabla, esta parte central de la tabla es lo que a nosotros nos interesa como distribución conjunta, y aquí tenemos la última fila y la última columna donde vamos a tener el número total de observaciones que tiene el conjunto de datos. El tema ahora es transferir toda esta información que está acá a este sector. Bien, para poder hacer eso, nosotros podemos utilizar el criterio de la tabla dinámica, pero para poder hacer la tabla dinámica yo tengo que categorizar. Es decir, identificar cada uno de estos valores en cuál una de las celdas se encuentra. Entonces, para eso puedo utilizar la función del Excel que es el if o el si, haciendo condicionantes para poder codificar los datos. La otra manera, cuando tenemos pocos datos, es lo siguiente: la opción de ordenar los datos. Puedo poner, por ejemplo, todo el conjunto de datos, incluyendo al identificador, puedo ordenar y puedo ordenar personalizadamente en función de quién. Por ejemplo, de la nota de matemáticas, y quiero que ordene de menor a mayor. Entonces, aquí tenemos los datos, todos los datos ordenados. ¿Qué es lo que hice? No ordenar. Quiero ordenar. Me está fallando. Es que no lo colocó la... No, es que no es resaltado. Sigue con ítem. Ahí están los 80 datos. Voy a ordenarlos en función de... No he cambiado aquí, es el cursor es tan grande que la puntita tiene que estar ahí. Ahí está ordenado. ¿Sí? Está ordenado en términos de los datos. Entonces aquí yo, por ejemplo, tengo desde 31, la primera clase de matemáticas es hasta 41, sin incluir. Entonces todos estos son la primera clase, que puedo colocarlos con un color. ¿Sí? Estas otras son hasta ¿qué número? Hasta el 51. Sin incluir el 51, puedo darle otro color. Esos corresponden a esa segunda clase. Ahora, si ustedes quieren, puedo colocar aquí un número para identificar esa primera clase y voy a copiar control C y tengo hasta aquí control B el mismo número. Y aquí tengo el 2, hago un control C y también hasta el mismo color, control B. Aquí tengo el 3 y voy a ir hasta dónde.
¿Qué pasó? ¿Hasta dónde va? Del 51 al 61. Entonces, control C, hasta el 61, sin incluir el 61. Entonces, hasta aquí, control B. Todos los tres. Luego paso al 4 del 61. Y digo control C hasta el 71. 71 sin incluir. Control B. Luego paso a la clase 5 del 71 y digo control C del 71 hasta el 81 sin incluir. Entonces hasta ahí, control B. Luego paso a la clase 6 del 81 hasta el 91 sin incluir. Entonces, hasta el 91 es hasta ahí, control B, y la clase 7 es para la que sobra. ¿De acuerdo? Entonces, de esa manera estoy identificando en qué clase se encuentra cada una de las notas que están en matemáticas. Entonces, aquí yo tengo matemáticas codificadas. Puedo hacer lo mismo para lenguaje, solamente que para codificar lenguaje ahora tengo que ordenar en función del lenguaje. Entonces voy a ordenar todos ellos, ¿sí? Incluyendo la última columna. Incluyendo la última columna, voy a ordenar, también personalizado, ahora respecto de la materia de lenguaje. De menor a mayor. Y ahí está. ¿Sí? Aquí está, por ejemplo, la primera clase es desde 32 hasta 42 sin incluir. Podría ponerle un color, si ustedes quieren, distinto. Por ejemplo, podría colocarle un azul. Pero los colores no me van a servir de nada. Lo que me sirven son esto, que está en la clase 1. Entonces voy a colocar control C y la clase 1 abarca hasta 42, ¿no? 42, pero sin incluir. Entonces, control B. Aquí de 42 ya empieza la clase 2 y esa clase 2, control C, hasta 52 sin incluir. En la segunda columna hasta 52, pero no incluyo. Control B. Luego paso a la clase 3, que es de 52, control C, y voy a ir hasta 62, sin incluir. 62 y no incluyo, entonces control B. Luego paso a la clase 4 con 62 y voy a copiar hasta 72 sin incluir, hasta a ese lugar. Luego paso a la clase 5 y voy a copiar hasta la 82 sin incluir. 82 sin incluir, es eso, control B. Luego paso a la clase 6, que es hasta la 92. Entonces aquí 6, 6, 6, 6. Y la clase 7 es superior a 92, es la única que existe. Entonces acá están codificadas las clases a las que pertenecen cada uno de los datos, y aquí tengo también lenguaje codificado. ¿De acuerdo? Entonces aquí yo puedo
adicionar las barritas y puedo hacer con que esté centrada y todo aquello. Y puedo recuperar los datos originales codificados a través de ordenar, y ahora ordeno en función del identificador, que es el que me va a identificar el orden natural en que estaban los datos. ¿Sí? Ahí está hasta 80. Entonces el primer dato, por ejemplo, el primer dato estaba con la fila 2, columna 1. Fila 2, columna 1 teníamos en esta observación. ¿Sí? Fila 2, columna 1. Fila 2 está en 42, columna 2 y así sucesivamente. Entonces, con estos datos codificados, ahora puedo hacer uso de este instrumento de la tabla dinámica. La tabla dinámica. Voy a la tabla dinámica y en la tabla dinámica voy a identificar los datos que quiero tabular. Esos datos que quiero tabularlos son los datos codificados. Entonces voy a resaltar esos datos codificados hasta donde corresponde. Entonces estoy hablando desde la D2, D1, hoja 3 D1 hasta la E81. E81 estamos hablando de eso. ¿Sí? ¿Dónde voy a recepcionar esa hoja? Bueno, voy a hacerlo en esta misma hoja, en la hoja existente, y voy a ubicarlo, por ejemplo, que esté aquí al ladito del mío que quiero construir, que esté acá. Y le doy Enter. Ahora, no necesito agregar los datos del modelo, nada para nada, no estoy ajustando, no estoy haciendo nada, solo construyendo, entonces tengo aceptar. Y cuando tenemos aceptar, tenemos esta pantalla que nos permite identificar a qué variable voy a colocar en la fila y en las columnas. Entonces, con esto lo que nosotros tenemos es esta información. Tenemos acá la tabla dinámica que se va a generar con estas variables que estamos utilizando. En la tabla que yo quiero construir, en las filas está matemáticas, entonces voy a colocar matemáticas. ¿Dónde está matemáticas codificada? Esto lo voy a arrastrar a las filas. Y ahí están las etiquetas de la fila. O sea, la clase 1, la clase 2, la clase 3 hasta la clase 7 y la última que es total. ¿Sí? Luego, en las columnas voy a colocar el código del lenguaje. ¿Sí? Y voy a hacer la lectura considerando, por ejemplo, la matemática codificada. Y aquí ya resulta una tabla. Ya resulta la tabla con las informaciones. Estas informaciones dependen de lo que se esté visualizando acá. Se está sumando las matemáticas, las notas de matemáticas, o sea, los valores de matemáticas codificados. Aquí tengo 7 en matemáticas codificado porque debe corresponder a un valor no sé, estoy sumando valor 7, fila 1, columna 1, dice. Aquí estoy sumando en matemáticas el valor de 2. Aquí en matemáticas hay 6 valores, 1 de
No, 7 de matemáticas hay. Eso quiere decir que estoy acá con esta suma. Entonces, lo que voy a hacer es configurar para que en el campo me dé, puedo calcular la suma, puedo calcular el número de observaciones, puedo calcular el promedio, el máximo, el mínimo, el producto, puedo contar los números que existen en esta. Todas estas opciones existen para ser consideradas en esa parte de la frecuencia. Como estamos buscando la frecuencia, busco el recuento y digo aceptar. Y ahí está. ¿Por qué no ha cambiado el 7 y el 2? Porque aquí estamos con el código 1. Entonces hay 7 observaciones de matemáticas y hay 2 de matemáticas acá. ¿Sí? Eso quiere decir. Entonces, esta es las frecuencias. Aquí están las frecuencias que ustedes han calculado, que son 7, 2, 3, 6, 2, 7, 2, 3, 6, 2 y así. Todas estas frecuencias que se han calculado, en la última fila, por ejemplo, es 1, 1 y vamos a verificar que es 1, 1 la última fila. Esta es la construcción que se tiene utilizando esta tabla dinámica. ¿Alguna pregunta? Aquí puedo cambiar las opciones de, aquí estamos con lenguaje y matemáticas, entonces estamos viendo las opciones de los valores, ¿no ve? Entonces estamos viendo el número de observaciones. Ahora, ¿por qué estoy utilizando solamente como una información parcial? Porque después, cuando yo tenga que hacer cálculos, voy a tener que trabajar con esta tabla. Cálculos posteriores voy a tener que trabajar con esta tabla. Como por ejemplo, en esta tabla yo puedo identificar los puntos medios del lenguaje, de las notas del lenguaje. ¿Sí? Aquí yo puedo colocar los puntos medios. ¿Quiénes son los puntos medios? Estoy sumando los límites y divido entre 2. ¿Cuánto da? 37, ¿no? 37. 37, 47, 57, 67, 87. Ay, está mal. 5, 47, 57, 67, esto es 77. 77, 87 y esta última es ¿cuánto? 96, Inge. 92 más 100 son 192, 96. Es la única que cambia. Entonces aquí yo tengo los puntos medios como valores representativos de ello. También puedo hallar los puntos medios para la otra variable. ¿Sí? Los puntos medios de esta otra variable, que serían ¿cuánto? 36, 46, 56, 66, 76, 86,
Y aquí sería ¿cuánto? 95.5. Y ahí tendríamos los puntos medios. Que serían resultado de. Entonces yo esas manipulaciones ya no puedo hacer con esta tabla dinámica. No puedo hacer esas manipulaciones con esa tabla dinámica. Entonces, por eso que he utilizado para simplemente tener la distribución de frecuencias y tener esos datos y tener la tabla para después hacer cálculos posteriores, que es el objetivo de la materia en el próximo capítulo. ¿Alguna pregunta? Aquí está resaltada dos regiones de esta tabla. ¿Qué es lo que representan los datos que están en esta región azul? Los datos del lenguaje. No. ¿Qué es lo que representan los datos que están ahí en esa región azul? Frecuencia absoluta, ¿verdad? No. La complementaria. ¿Qué complementaria? ¿Qué complementaria? Del que va. De La frecuencia pregunta, absoluta. ya está bien. La pregunta, pero es concreta. Dice, ¿qué representan esos datos que corresponden a esa región de color azul? ¿Qué representan? Es la interpretación que tengo que aprender a hacer, ¿no? Estos azules no están acá, por si acaso no son parte de la Estoy hablando de esta región. Estamos hablando de 10, 19, 20, 30, 40, 45, 50, 52. ¿Qué cosas? Los que aprobaron Inge. Estudiantes. 50 estudiantes. Se aprobaron. Sí, 50 estudiantes de los 80. Los que aprobaron no que Inge. tienen notas mayores a 52. Ahí está la diferencia. Ahí está la diferencia. En ninguna parte dice que es aprobado. Ninguna parte dice que es aprobado. O alguna parte dice que es aprobado. Ustedes están pensando que la nota de aprobación es esa. No. Por ahí la nota de aprobación es 70. Ah, sí, Inge. ¿Verdad? Lo único que yo sé de la Sí. tabla es de que aquí yo tengo las notas de lenguaje y las notas de matemáticas. Sí. Entonces lo que yo tengo que saber interpretar es que 52 de los 80 estudiantes tienen notas mayores o iguales a 52 en lenguaje y tienen notas mayores o iguales a 51 en matemáticas. No dar cuidado que se dejan llevar por la costumbre. El enunciado del problema tiene que dar toda la información. Si la información hubiese dicho que la nota mínima de aprobación en matemáticas es 51 y la nota mínima en lenguaje es 52, entonces ahí sí estaría hablando de los 52 estudiantes que aprobaron ambas materias. Pero depende del antecedente del enunciado. Mucho cuidado.
Cuando yo pido la interpretación de este tipo de datos, hay mucha gente que supone que estamos hablando de un conjunto de datos que se ha estudiado en un ejercicio anterior y por lo tanto es el mismo comportamiento. No es una trampa, sino que es un tema de percepción de que si saben o no saben leer el enunciado del problema. O sea, planteo el mismo ejercicio que el mismo y modifico el enunciado del problema. Y por lo que se acordaron de lo que hicimos en la parte resolutiva y la parte de interpretación, hacen la misma interpretación, equivocados. No estamos yendo a la parte de conocimiento, al análisis de nuestro conocimiento, sino estamos yendo a la mecánica, a la memoria, y eso no significa aprender, significa guardar en un rinconcito de nuestra cabeza un referente de manera de resolver algún problema. Cuando hablamos de los exámenes, estamos hablando de esa situación de que ustedes sepan leer bien el enunciado del problema, adecuar todo lo que está expuesto en el enunciado para la situación particular que tienen que resolver. Ejemplo, lo que acabo de exponer para ustedes. En ninguna parte del enunciado del problema se habla de que la nota mínima de aprobación es 51 para matemáticas y 52 para lenguaje. Pues no puedo decir es el grupo de estudiantes que han aprobado ambas materias, no, salvo que tenga esa afirmación. La correcta es de que ese grupo de estudiantes del total tienen notas en matemáticas mayores o iguales a 51 y tienen notas mayores o iguales a 52 en lenguaje. ¿Está bien? Y esto sería con las notas menores, ¿no? El complemento. Esto es la acumulación hacia la izquierda y esta es la acumulación complementaria como alguien estaba hablando. Alguien estuvo hablando de la complementaria, estamos hablando de la frecuencia complementaria y esta es la frecuencia acumulada. ¿Qué corresponde a este grupo de estudiantes? Estos 8 estudiantes, ¿qué son? ¿Qué característica tienen? Que tienen notas iguales, que tienen mayores que 42, pero igual que menos de 52 en lenguaje. Ya, tienen notas mayores o iguales a 51 en matemáticas y notas menores a 52 en lenguaje. O sea, son las personas que tienen. Si nosotros consideramos esas notas mínimas de aprobación, estaríamos hablando de los que han aprobado solamente matemáticas. Estos dos son los que han aprobado solamente lenguaje. Son los que han aprobado todas las 2 materias. Y este es el grupo de estudiantes que no aprobaron ninguna de las 2. Si consideramos estas notas mínimas como notas mínimas de aprobación, podemos expresar en ese sentido. ¿De acuerdo? Sí, Inge, está bien. Ya. ¿Cuál es la distribución condicional? ¿Cuál es la distribución condicional de las notas que obtuvieron en matemáticas los estudiantes que en lenguaje tuvieron notas mayores o iguales a 52 y menores a 72? ¿Cuál es la distribución
de las notas de los estudiantes en la materia de matemáticas de aquellos que en lenguaje obtuvieron notas mayores o iguales a 52 y menores a 72 puntos. Estamos hablando de la condición. Estoy imponiendo una condición a este sector. Entonces estamos hablando de eso. Estamos hablando de hacer la distribución, que sería colocar esto, control C, y puedo colocarlo acá, control B, y aquí tendría la frecuencia, y tendría que colocar lo que corresponde a esas dos regiones. Voy a resaltarlo en un color que sea, por ejemplo, amarillo. ¿Sí? Entonces ahí tendría 0 para esto, tendría 2, 11, 16, 11, 2, 0. Y esa es la distribución condicional, y está dando igual a ¿cuánto? Una suma. ¿Cuánto da? ¿Cuánto debería dar? 42. 42. Da un total de 42, que corresponde a este 21 más 21. A eso se llama la distribución condicional de la materia, y ahora aquí la condición no es barra, sino es esta otra barra, condición, dado lenguaje en esta situación, notas mayores o iguales a 52 y menores a 72. Incluso aquí podría colocar esta. Wow. Tengo que cambiar de español a Estados Unidos y tener esto 52 punto y coma 72. Puedo reducir el tamaño a un tamaño mucho más pequeño, puede ser 8. Para que ingrese tendría eso, ¿sí? Notas de matemáticas condicionado al lenguaje de 52 a 72. Tenemos esta región. Como se habla de la distribución, tengo que considerar ella. ¿Qué es lo que observamos acá? Parte de 0 la frecuencia va en 2 hasta 11, 16. Estamos hablando de una distribución que tiene la forma de una campana y es simétrica. Simétrica. Entonces se puede hacer esos estudios que hemos visto para una distribución bidimensional cualquiera. ¿Alguna pregunta?
Muy bien, eso entonces respecto del uso del Excel. Inge, Bien, ¿será que nos pueda pasar el ejemplo de Excel? ya. Les voy a pasar al Classroom. ¿Cómo hago para eso? A ver un rato. Y aquí voy a eliminar esta página. Eliminar la hoja. Voy a eliminar esa hoja y tenemos aquí esto. Aquí en la primera está otro ejercicio que hicimos de la construcción. Voy a guardarlo ahora. Este archivo lo guardo como donde está ubicado plataformas virtuales en imágenes. Guardar. Reemplazar, sí. Ahora puedo salir de acá. Voy a la plataforma y en prioridad voy al trabajo de clase y voy a crear material. Va a venir, ¿no? Eso sí. Material, ejemplo en Excel. Ejemplo en Excel. Voy a crear ese mismo tema. Ejemplo en Excel. Y voy a añadir un gráfico, un archivo que lo voy a buscar está donde plataformas virtuales 2021 imágenes construcción de tablas de frecuencia. Abrir. Publicar. Avísenme si ha llegado y si pueden manipular o pueden trabajarlo. ¿Han recibido? Sí, Inge. Muy bien. Sí, Inge. Ok, ustedes tienen entonces ahí para manipular, para jugar, para poder hacer todos los ejercicios que ustedes quieran con esos datos. Ahí están los comandos también para la construcción de tablas de frecuencia. En la primera página está para la construcción todos los comandos que he utilizado y en la segunda para los datos de la tabla dinámica. ¿Qué más? Retornamos a nuestra clase habitual. Aquí tengo una práctica. A ver, voy a intentar buscar este libro. ¿Cuánto es? Página 86. ¿Dónde estás?
1, 2, 3. Página 86. Página 86, dice. Ejercicio 9. Página 86. Ejercicio 9. No estoy. ¿Estoy en otro libro o qué pasó? Consistencia de los datos. Aquí está. A ver, esto es el enunciado. Eso es lo que dice el enunciado, que está en esa página donde lo voy a colocar. Dice, en cada uno de los siguientes casos, determine si son consistentes o no los datos. El trabajo de consistencia significa en lo siguiente, de que los datos que se están dando, por ejemplo, acá en el inciso A dice, el número de clases es igual a 6. La frecuencia relativa de la primera clase es 0.2, de la cuarta clase es 0.2, la frecuencia acumulada hasta la segunda clase es 0.6, la frecuencia relativa acumulada de la tercera y más de la cuarta clase es 1.9. Queremos ver si es o no compatible, es decir, si cumple o no cumple con los conceptos que están involucrados en esos datos. Entonces, cuando hablamos de consistencia de datos es verificar si se cumple o no se cumple esas definiciones. Tenemos 6 clases, entonces si tenemos 6 clases tenemos hasta H6, ¿sí? Las frecuencias tendrían que ser hasta H6 por el número de clases. Aquí tendría una tabla con 6 clases, significa que la frecuencia, este dato genera de que tenemos una sumatoria de los H sub i para ir variando desde 1 hasta 6, esto debe ser igual a 1. O sea, tenemos 6 frecuencias. De esas 6 frecuencias que se debe generar una tabla de 6 clases, tenemos esta información. Entonces empezamos a trabajar con esta información. Tenemos H1, H4, H2. El H2 sabemos que el
mayúscula para un nivel P es siempre igual al H minúscula para el nivel anterior más el H minúscula para ese nivel P. Es una de las propiedades que hemos definido respecto de las frecuencias. Por tanto, el H2 mayúscula sería H1 más H2. ¿Y qué es H1? H1 por propiedad es igual al H minúscula sub 1 por propiedad, y el H sub 6 por propiedad tiene que ser 1. ¿Por qué? Para la última clase siempre encierra en frecuencia igual a 1. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros tenemos esta igualdad de 0,6, el H1 más el H2, tenemos la ecuación con una sola incógnita, despejamos y tenemos H2 igual a 4. Muy bien, pasamos para el H3. El H3 con el mismo, la misma propiedad es H sub 2 más H sub 3 minúscula. Pero el H4, ¿qué es? El H4 es el H sub 3 más el H sub 4 minúscula. Pero el H sub 3 es acá, puedo reemplazar y tengo toda esta expresión. Sumando los dos, tendría 2 veces H sub 2 más 2 veces H sub 3 más H minúscula sub 4 debe ser igual a 1.9. ¿Qué es lo que no conocemos? Conocemos el H sub 4, conocemos el H sub 1, el H sub 2 hemos calculado, tenemos el H sub 3. ¿De acuerdo? Muy bien, seguimos deduciendo. Ahora retornamos a esta propiedad. La suma de los 6 debe ser igual a 1 en minúscula. Entonces tenemos para el 1, para el 2, para el 3, para el 4. Para el 5 y para el 6 no conocemos. Pero cuando hacemos esta suma, verificamos de que es 1.05. Por tanto, la suma de estas dos frecuencias tendría que ser una suma negativa. Nunca la suma de dos frecuencias es un número negativo, hay una contradicción. ¿Sí? Nunca debe ser negativa. Entonces, al haber una contradicción, tenemos de que los datos no son consistentes. Esa es la conclusión respecto del primer inciso A. El inciso B es otro similar, pero hace solamente referencia, ya nada tiene que ver con el inciso A, es aparte. El inciso B es aparte, el inciso C es aparte. Eso queda para el este. ¿De acuerdo? Bueno, voy a saltar para la otra. Ok. Ingeniero, disculpe. Sí. O sea, tengo que hacer un procedimiento para cada inciso y saber si es verdadero, ¿verdad? Sí, para cada inciso tiene que hacer un análisis específico, tal como hice acá. No, el enunciado está simplemente en esto. En cada uno de los siguientes casos determine, dice, no dice para todos los casos, en cada uno de los casos, determine si son consistentes o no los datos. ¿Estamos bien? Sí, muchas gracias. Ok, hemos concluido de que no son consistentes. Hay otro ejercicio en la página 88.
el salario de un trabajador en una compañía. Vamos al enunciado. 88. Ejercicio 14, 88. Ejercicio 14, 88. 14. Voy a, igual que en el caso anterior, voy a cortar. Y voy a llevarlo a la biblioteca. Y tenemos ese ejercicio. Ese es el enunciado. Podemos ampliar. ¿Se ve? ¿Logran ver? Se puede extender un poco más si es que quieren. Ese es el enunciado. Dice, una compañía tiene 60 trabajadores. El sueldo mínimo de un trabajador es 100 soles. Es un libro peruano, pues está en monedas peruanas. Los soles son las monedas, el símbolo de la moneda peruana. Y el máximo es 590 mensual. Luego dice, el 80% de los trabajadores ganan por lo menos 210 soles. Ganan por lo menos 210 soles. Luego dice, 18 perciben haberes inferiores a 390 soles. 20% son profesionales y reciben un haber de por lo menos 490 soles mensuales. Se pide reconstruir la tabla de distribución de frecuencias relativas. Y luego con la tabla responder a esas preguntas. Vamos a la primera etapa de construir la tabla. ¿Qué hacemos para construir la tabla? Tenemos que interpretar esta información que está dada en términos literales. Primera cosa que yo tengo que hacer es saber qué variable estoy estudiando. Entonces defino la variable X. Va a representar el sueldo o salario de un trabajador de una compañía medida en soles. Está en la unidad de soles. Ahora, ¿cuáles son los datos de la lectura? Tenemos que N es igual a 60. ¿Sí? Luego tenemos el X mínimo es 100. El X máximo es 590. Luego tenemos 80% de los trabajadores ganan por lo menos 210 soles. O sea, el XY con mayor o igual a 210 es 0.8. ¿Qué es lo que estamos haciendo acá? Que va a representar la frecuencia acumulada complementaria para ese nivel 210. ¿Sí? Luego, dice 18 perciben haberes inferiores a 390. El número de XY menores a 390 es 18. ¿Qué es lo que está representando? La frecuencia acumulada hasta ese nivel de 390.
Luego dice 20% son profesionales y perciben haberes con por lo menos de 490. Entonces tenemos 20%. Entonces aquí estamos viendo que tenemos los valores de X, mínimo 100. Luego tenemos, ¿qué cosa? 210, de 100 a 210, de 210 a 390, de 390 a 490 y el máximo es hasta 590. Otra manera de poder ver la misma distribución es lo siguiente. Ustedes pueden tener esta representación. Voy a hacerlo acá. Wow, se ha torcido. Entonces, cuando puedo esquematizar esos datos. ¿Cómo esquematizo? Con la información que da el problema, que aquí hay un mínimo de 100 y hay un máximo de 590. Entonces, tenemos un 210. No me interesa la escala. Tenemos un 210, tenemos un 390 y tenemos un 490. ¿Qué es lo que nosotros tenemos? Que dice que a la derecha hay 80%. ¿Sí? A la izquierda hay 18. Y a la derecha hay qué cosa? 0,20, 20%. Eso es lo que tenemos. Entonces de ahí se tiene, ¿qué cosa? La distribución de la tabla. El intervalo está formado de 100 a 210, de 210 a 390, de 390 a 490 y así sucesivamente. ¿Cuáles son los datos? Los datos son, ¿qué es esto? Esta es la frecuencia relativa complementaria. Esto corresponde a la frecuencia relativa complementaria. ¿De qué nivel? Del nivel 1. ¿Esta qué es? Este 18, ¿qué es? ¿Quién me puede ayudar? Es la frecuencia
acumulada del nivel 1, 2. ¿Y esta qué es? Esta es la frecuencia complementaria de qué nivel? 1, 2, 3. Entonces, cuando estoy haciendo estos cálculos, aquí tenemos la interrogante que había colocado a lo que se había planteado en esa clase, no corresponde a estos valores. Tenemos el 60, tenemos acá, voy a poner un poquito de orden. ¿Dónde está el? Aquí es el NI. ¿Puedo colocar el HI? ¿Necesito el HI? ¿Puedo colocar el NI mayúscula? ¿Puedo colocar ampliando? Las otras frecuencias, el HI, wow. Y el HI complementario. Ahí están las columnas. Y transfiriendo los datos, tenemos acá los intervalos. Tenemos, ¿qué cosa? El H1 es 0.8. Está transcrito eso aquí. El H390 estamos hablando de 18 que está aquí. De esto estamos hablando de 0.2, 490, estamos hablando de acá. 0.2. Muy bien, entonces con eso, ¿qué es lo que nosotros tenemos? Tenemos que aquí es 0. ¿Cuánto? Cuando completamos, el complemento es 0.2. ¿Sí? El complemento es 0.2. Aquí el complemento es 0.8. Aquí, por complemento, esto acaba en 1. Entonces tenemos eso. Ahora, este 0.2 se repite con este 0.2.
por propiedad. Ahora 60, 18 sobre 60, ¿cuánto es? Una máquina de calcular. 18 dividido sobre 60. 0.3. ¿Cuánto había sido? 0.3. 0.3. 0.3. Entonces, esto, ¿qué es lo que va a dar? El 20% de 60, ¿cuánto es? 6 por 2, 12. Esto es 12. Ahora, este 0,2 más 0,3, 0,5. Su complemento, 0,5. Su complemento, 0. 12 más 18, ¿cuánto es? 30, ¿no? 30 dividido sobre 60, 0,5. Está bien. Ahora, ¿qué es lo que tenemos acá? Tenemos que en esto es 60 el número total. Y aquí tenemos ¿qué cosa? Es 0,5 a 0,8. ¿Cuánto tiene que ser acá? 0,3. Exactamente. 0,3 porque se tiene que acumular 0,5 más 0,3, 0,8. 0,3 había sido 18. ¿Sí? 0,3 es 18, por tanto aquí se repite también 18. 18 más 30, 48. 48 para 60, ¿cuánto es? 12, ¿no? 12. 12 es 0.2. Si yo sumo, es un 1 acá y está completa la tabla. ¿Alguna pregunta? Todo es manipulación de propiedades. Manipulación de propiedades y la picardía de cada uno para poder interpretar los datos que se están dando en forma literal, ya sea en forma esquemática, ya sea en la forma simbólica matemática o directamente en la tabla. Eso ya es de la picardía de cada uno de ustedes. Yo no puedo enseñarles y decirles tienen que trabajar de esta manera. No es ese el objetivo. Cada uno somos libres de pensamiento, libres de acción, entonces lo único que tenemos que aprender sí o sí es leer bien el enunciado del problema. Interpretar bien lo que está en el enunciado del problema. Nada más. ¿Cuántos ganan más de 450 soles? Hay que interpolar en qué. Hay que interpolar. 450 soles está ¿dónde? Está en esta clase, ¿no? 450. El punto medio, ¿cuánto es? Si yo hago 390 más 490 divido sobre 2 y eso da 440, no da 450. Si hubiese sido 450, hubiese considerado la mitad de esto. La mitad de 18 iba a ser 9, 9 más 12 serían 19.
21, pero no son los 21, son 10 más hacia este otro lado. Entonces hay que hacer la interpolación. No sé si he hecho esa interpolación aquí al lado, en la otra página. Esta resolución está mal. Esto está mal. Entonces, aquí lo que tenemos que hacer es la interpolación. 490 para el inciso B. Wow, ya nos hemos pasado. 490 menos, ¿cuánto es el límite inferior? 390. Que es 100. Hay 18 observaciones. $450. No, para mayores, ¿no ve? Entonces 490 menos 450, que sería 40, tenemos X obreros. Observaciones, y este X sería igual a 40 por 18 sobre 100. 4 por 2, 4 por 8, 32, 7.2, ¿no? Entonces, el número, porque pide el número, ¿no? ¿Cuántos ganan? Sí, el número de X sub I mayor o igual a 450 es 7.2 más 12. Más 12. 19.2. Estamos hablando de 19 empleados. $19 empleados. El inciso C y los otros se los dejo para ustedes para que trabajen con eso. ¿De acuerdo? Dice qué porcentaje de trabajadores tienen un sueldo de 300 o más, pero menos de 500. O sea, otra interpolación entre 300 y 500. 300 está aquí, 500 está aquí, entonces hay que ver eso. Estime el valor bajo el cual se encuentran los haberes de las 2/3 partes de todos los trabajadores. Esto piensen a ver el enunciado a qué se refiere y el lunes continuamos. Ingeniero, disculpe, los haberes hacen referencia al salario de cada trabajador, ¿verdad? Sí. La variable es eso, el sueldo o salario de un trabajador de la compañía, que está expresado en esas unidades. Ya, Inge, muchas gracias. Nada. Muy bien, jóvenes, les agradezco la paciencia, el buen humor. Los voy a esperar el día lunes para continuar con el trabajo. Inge, Hasta luego.
Inge, gracias. Hasta luego. Inge, a usted. Hasta luego. Hasta luego, Inge. Chao. Adiós. Chao, chao. Inge, Sí, ¿podría mandar al Classroom lo avanzado de las anteriores clases? Que no apunté bien. de No hice acuerdo. Por favor. Ok, Gracias. de nada. Inge, Sí, Daniel. quería preguntarte si el ingeniero Monte Ojalvo José Gil es pariente o hermano suyo. ¿Y qué tiene que ver eso? Perdón, una molestia nomás era al Inge, es que, digamos, si podría decirles que su clase, digamos, no se entiende muy bien, todo eso. Bueno, yo soy portero, soy qué cosa para poder ir con No, él. ¿Por qué no le hablan y por qué no le dicen que ustedes tienen todo el derecho de hablar con él? Y él también debe Sí, hablar con pero es ustedes. que no escucha. Ya está bien, Inge. Perdón, va a disculpar. Gracias. Ok.